Luis Fernando Alves no fue simplemente un actor más en el vasto panorama de la televisión española. Su rostro, elegante y sereno, fue durante décadas uno de los más familiares en las pantallas de millones de hogares. Con una carrera que se extendió por más de 40 años, fue parte de una generación de intérpretes que supo transitar entre el cine, el teatro y, sobre todo, las series televisivas. Hospital Central. El comisario Cuéntame cómo pasó. Su nombre aparecía en los créditos de programas que marcaron época, pero lo que para el público era un rostro conocido y una voz cálida, escondía detrás una vida interior llena de silencios, frustraciones y una soledad que fue creciendo con el tiempo. El 14 de marzo de 2022, una noticia sacudió discretamente a la comunidad artística y a quienes aún recordaban su paso por la pequeña pantalla. Luis Fernando Alves había fallecido tras precipitarse desde el 6º piso de su vivienda en el barrio madrileño de Chamberí. No hubo cámaras, no hubo titulares estruendosos. Solo un breve comunicado oficial que hablaba de una muerte trágica y que evitaba entrar en detalles. Fue, para muchos, el final invisible de una estrella que alguna vez brilló con fuerza, pero que el tiempo y la indiferencia habían ido apagando lentamente. En este episodio de Despedida de las Estrellas, queremos recuperar su voz, su historia, su humanidad. Porque detrás del actor hay un hombre que luchó contra la sombra del olvido, que vio cómo el teléfono dejaba de sonar, cómo los proyectos se esfumaban y cómo la soledad, esa compañera insidiosa, comenzó a ocupar cada rincón de su vida. No es un homenaje superficial. Es una exploración honesta, emocional y a veces incómoda de lo que significa envejecer en una industria que muchas veces solo celebra la juventud, la belleza y el éxito inmediato. Hablaremos con quienes lo conocieron, revisaremos sus momentos de gloria y nos atreveremos a mirar el abismo que lo rodeaba en sus últimos días. ¿Fue la caída desde ese balcón una decisión premeditada, un grito final desde el silencio? ¿O simplemente un accidente en una noche oscura, en un corazón cansado? Las respuestas quizás no sean claras, pero lo que sí está claro es que Luis Fernando Alves merece ser recordado, no por la forma en que murió, sino por la vida que llevó, por lo que ofreció a su público y por lo que representa la fragilidad de las estrellas cuando se apagan los focos. Prepárate para un viaje doloroso, pero necesario, porque esta es la historia de una caída. La caída no solo de un cuerpo, sino de una esperanza que no encontró lugar donde sostenerse. Luis Fernando Alves nació en 1959 en Madrid, en el seno de una familia modesta donde la cultura no era una prioridad, pero sí lo era la dignidad del trabajo. Desde joven mostró una sensibilidad especial, una mirada introspectiva y un deseo profundo de contar historias. No fue un niño extrovertido, pero sí curioso. Se refugiaba en los libros y en el cine, donde encontraba un lenguaje que le permitía entender el mundo y a sí mismo. Estudió interpretación en la RESAD, una de las escuelas más prestigiosas de arte dramático en España. Su talento pronto destacó. Tenía una voz profunda y una presencia serena pero intensa, que lo convertía en una figura magnética sobre el escenario. A lo largo de los años 80 y 90, su carrera creció con constancia. Participó en obras teatrales clásicas, cine independiente y sobre todo en televisión, donde alcanzó su mayor popularidad. Fue en la televisión donde millones de españoles lo conocieron. No era protagonista habitual, pero su rostro aparecía una y otra vez en papeles secundarios de gran peso emocional. Era ese médico comprensivo, ese policía honesto, ese padre de familia silencioso pero lleno de humanidad. En El Comisario y Hospital Central, consolidó su lugar como un actor respetado, querido por el gremio y por el público. Pero con el paso del tiempo, los guiones cambiaron, la industria se volvió más competitiva, más rápida, más joven. Luis Fernando, sin escándalos ni titulares, empezó a quedar al margen. El teléfono sonaba cada vez menos. El rostro que antes inspiraba confianza empezó a ser sustituido por nuevos rostros, nuevas formas de actuar, nuevos estilos. Él, que había crecido creyendo en la solidez del oficio, comenzó a enfrentarse con una realidad donde la experiencia no garantizaba continuidad. A nivel personal, Luis Fernando era discreto. Nunca se casó, no tuvo hijos conocidos y vivía solo en un piso del barrio de Chamberí. Sus amistades eran pocas pero sinceras, aunque con el tiempo muchos también se fueron retirando. La pandemia de 2020 fue un golpe silencioso.
no solo paralizó proyectos, sino que profundizó su aislamiento. Los días se volvieron largos, los silencios eternos. Aunque nunca lo expresó abiertamente, algunas personas cercanas intuían que algo en él se estaba apagando. El actor que una vez encarnó la esperanza, la empatía y la resiliencia en la ficción, se iba sumergiendo lentamente en un mundo sin focos, sin cámaras, sin público. Se mantenía leyendo, viendo cine antiguo, escribiendo notas que nunca compartía. Aún creía, en el fondo, que algún día volvería a pisar un plató con la misma pasión de antes. Pero la vida real no siempre concede segundas oportunidades. Este es el telón de fondo de su vida. Una carrera honesta, una desaparición progresiva del escenario público y una soledad que creció como una sombra silenciosa. Un escenario cotidiano para muchos artistas olvidados. Pero en el caso de Luis Fernando, esa sombra alcanzó, trágicamente, el borde de un balcón. El ascenso de Luis Fernando Alves fue tan discreto como firme. No llegó a la fama con papeles protagónicos ni portadas escandalosas, sino con la perseverancia de un actor que se ganaba el respeto con cada interpretación. Su primer papel relevante llegó en una producción teatral de Lorca, donde su presencia serena impresionó a críticos y directores. A partir de ahí, su carrera tomó impulso. Pequeños papeles en cine, series de televisión autonómicas y, finalmente, un salto al reconocimiento nacional con la llegada de las grandes producciones televisivas de los años 90. Durante más de 2 décadas, Luis Fernando fue una presencia constante en la televisión española. Era el tipo de actor que no necesitaba gritar para ser escuchado. Su fuerza estaba en la contención, en las miradas cargadas de significado, en los silencios elocuentes. Interpretó a médicos, abogados, padres, inspectores, y en cada uno de esos roles imprimió una humanidad que conectaba con el público. No era una estrella en el sentido convencional, pero sí era uno de esos rostros que todos reconocían y asociaban con calidad. Pero en el mundo del espectáculo, el tiempo no perdona. Hacia mediados de los años 2010, las llamadas comenzaron a disminuir. Los nuevos formatos apostaban por rostros jóvenes, ritmos acelerados y narrativas más superficiales. Luis Fernando, fiel a su estilo pausado y clásico, empezó a quedar fuera del radar. Intentó adaptarse, probó castings, incluso aceptó papeles menores que antes habría rechazado. Pero la industria ya no giraba en su dirección. La caída no fue repentina. Fue un descenso paulatino, casi invisible para el público, pero dolorosamente evidente para él. Sus ahorros comenzaron a menguar. Los contactos se esfumaban. Las propuestas eran esporádicas y sin peso. En entrevistas ocasionales, dejaba entrever una nostalgia, una herida abierta por el olvido. Ya no se trataba solo de no trabajar, se trataba de no sentirse útil, de no sentirse visto. El golpe más fuerte fue emocional. Luis Fernando, que había entregado su vida a la interpretación, comenzó a sentir que todo lo vivido no había dejado huella. Su nombre, que antes sonaba en cada temporada de televisión, ahora era mencionado apenas en ciclos de reposiciones. Los premios no llegaban, los homenajes tampoco. Se convirtió, sin quererlo, en un símbolo de cómo la industria puede devorar en silencio a sus propios pilares. Durante los últimos años, intentó mantener la dignidad. Rechazaba hablar mal del medio, aunque en privado manifestaba su decepción. Seguía acudiendo al teatro como espectador, apoyando a jóvenes actores, leyendo guiones que nunca serían producidos. Algunos amigos lo animaban a escribir sus memorias, pero él dudaba. ¿A quién le interesaría mi historia?, decía. Esa pregunta triste y reveladora encapsula el sentimiento que lo acompañó hasta el final. La sensación de haber sido útil, querido y necesario, pero solo por un tiempo. Y cuando ese tiempo pasó, el silencio se volvió su única compañía. El ascenso fue digno, sólido, respetado. La caída, en cambio, el 14 de marzo lenta, de 2022, silenciosa en una y mañana aparentemente profundamente dolorosa, tranquila. los servicios de emergencia fueron alertados por vecinos del barrio de Chamberí. Un cuerpo yacía inmóvil en el patio interior de un edificio de 6 plantas. Al llegar, confirmaron la identidad. Luis Fernando Alves, el actor que tantas veces había interpretado al héroe silencioso en la televisión, acababa de precipitarse desde su propio balcón.
La noticia se difundió con cautela, casi en susurros, sin grandes titulares. No hubo reportajes extensos ni tributos inmediatos. Apenas unas líneas en algunos medios especializados mencionando una tragedia personal. Pero quienes lo conocían sabían que aquella caída no fue un accidente fortuito. En los meses previos, Luis Fernando había mostrado signos de un desgaste emocional profundo. Vecinos lo veían salir menos, su aspecto se había deteriorado, y quienes lograban hablar con él notaban una tristeza persistente, una desconexión. Algunos lo describieron como alguien apagado, como si caminara con un peso invisible sobre los hombros. Una excompañera de teatro reveló en privado que Luis Fernando había comentado sentirse completamente olvidado, que ya no encontraba sentido en sus días. Otro colega mencionó que había intentado buscar ayuda, pero que se resistía a los tratamientos. El orgullo del actor de formación clásica, acostumbrado a sobrellevar en silencio, parecía haberle impedido gritar a tiempo. El balcón del sexto piso fue el escenario final, allí donde alguna vez cuidó plantas y leía guiones. Ahora se convirtió en el punto de no retorno. No dejó carta, no hubo despedida explícita. Solo el eco de una vida en pausa, una existencia que se fue deshilando lentamente hasta romperse. La policía cerró el caso como muerte voluntaria, sin indicios de participación de terceros. Sin embargo, para muchos en el entorno cultural, el verdadero responsable fue más abstracto, el olvido. Un sistema que consume figuras y luego las desecha, una industria que raramente se detiene a mirar hacia atrás. Luis Fernando no fue víctima de un momento de debilidad, sino de una erosión lenta, de una sociedad que no supo sostenerlo cuando más lo necesitaba. Después de su muerte, algunos teatros le dedicaron funciones, colegas escribieron mensajes sentidos en redes sociales, e incluso se organizaron pequeñas muestras en su memoria. Pero ya era tarde. Los homenajes póstumos, aunque bien intencionados, no alcanzaban a redimir el vacío que lo rodeó en vida. Lo más estremecedor es que su historia no es única. Como él, muchos actores veteranos viven en soledad, sin recursos, olvidados por una industria que rara vez honra a sus constructores. La caída de Luis Fernando es también un espejo doloroso de lo que ocurre tras bambalinas, cuando el telón baja y nadie aplaude. En su muerte, Luis Fernando Alves dejó una verdad incómoda. No basta con haber sido parte de la historia, si al final se muere sin que nadie lo recuerde. Su vida fue un testimonio de entrega artística. Su final, una denuncia muda contra el silencio que mata más que cualquier caída. Desde Despedida de las Estrellas, no podemos evitar sentir una mezcla profunda de tristeza, rabia contenida y reflexión amarga al revisar la historia de Luis Fernando Alves. Su caso no es solo una tragedia personal, es el reflejo cruel de cómo la industria del entretenimiento tan veloz, tan voraz, suele olvidar a quienes la construyeron en silencio. Luis no fue una superestrella con portadas y escándalos. Fue uno de esos rostros que nos acompañaron en la cotidianidad de nuestra televisión. Un actor honesto, constante, impecable en su oficio. Y sin embargo, cuando el foco se apagó, no hubo manos suficientes para sostenerlo. Nos preguntamos, como espectadores y como sociedad, ¿qué hacemos con nuestros artistas cuando envejecen? ¿Los recordamos? ¿Les damos espacio para seguir creando, para seguir sintiéndose vivos? ¿O simplemente los empujamos al margen como si ya no tuvieran nada que ofrecer? En una época en la que todo se mide en likes en relevancia efímera, en juventud fotogénica, casos como el de Luis Fernando nos enfrentan a una verdad incómoda. Estamos perdiendo la capacidad de honrar la trayectoria. El silencio que rodeó sus últimos años nos duele. No solo porque fue injusto, sino porque fue evitable. Si la industria hubiera sido más humana, si los medios hubieran mirado más allá del escándalo, si nosotros, como audiencia, hubiéramos recordado con más afecto a quienes nos regalaron momentos de verdad desde la pantalla. Pero esta historia también es un llamado a escuchar más, a preguntar más, a mirar hacia los lados. Porque el olvido es una forma de violencia silenciosa, y cada artista olvidado es una advertencia que nos grita: esto también puede pasar contigo, con cualquiera. Hoy, al recordar a Luis Fernando Alves, no solo queremos lamentar su partida, queremos alzar su nombre, rescatar su legado y transformar su final en un mensaje de conciencia, que su caída no haya sido en vano, que su nombre no desaparezca entre los créditos,
que su historia nos sirva para construir una memoria más justa, más cálida, más humana. A veces, las muertes más impactantes no son aquellas llenas de ruido o titulares. Son las silenciosas, las que ocurren en la penumbra de un piso solitario, las que apenas dejan eco en los medios, pero resuenan hondo en el corazón de quienes aún recuerdan. La de Luis Fernando Alves fue una de ellas. Sin espectáculo, sin despedidas públicas. Solo un cuerpo, una ventana abierta y un pasado que parecía haber sido borrado del presente. Pero, ¿realmente desaparece quien ha habitado nuestras pantallas? ¿Quien nos ha acompañado en tantos momentos? ¿O es nuestra memoria, frágil y acelerada, la que los empuja hacia la sombra? A veces basta con cerrar los ojos y ver esa escena. Un hospital de ficción, un policía que consuela, un padre que abraza en silencio. Y ahí está él, su voz, su mirada, su gesto contenido. Luis no se ha ido del todo. Vive en nuestras nostalgias, en los capítulos grabados, en las repeticiones tardías de la madrugada. Nos queda así un vacío, pero también una pregunta abierta. ¿Cuántos más están cayendo en silencio, sin que lo notemos? ¿Cuántos artistas mayores, aún con tanto que dar, caminan hacia el olvido entre la indiferencia y la rutina de los días modernos? Este final no pretende cerrar nada. No hay moraleja concluyente, ni justicia reparadora. Solo hay un eco, el de una caída que no debió ocurrir, el de una vida que merecía más reconocimiento, más compañía, más calor. Y ese eco se queda. Resuena en cada rincón de este canal, en cada historia que contamos, en cada estrella que despedimos. Porque aquí, en Despedida de las Estrellas, no dejamos que el telón baje sin aplaudir. No permitimos que el silencio sepulte lo que fue verdadero. Y en esa resistencia, en esa memoria que se niega a ceder, también vive un acto de amor. Luis Fernando Alves fue más que su final. Fue talento, fue presencia, fue historia viva de la televisión española. Y aunque se fue desde lo alto, su recuerdo sigue descendiendo lentamente en nosotros, dejándonos una marca que ni el tiempo ni el olvido podrán borrar del todo.